Las 10:45. ¿Platita? ¿Cómo hacemos para tener más platita? ¿Invertimos la platita que tenemos? No. ¿Soñamos con algún proyecto? ¿Es tiempo para hacerlo? No. Hay preguntas del ABC de la economía que queremos hacer a Óscar Molina, analista económico de cabecera del programa, a quien le damos las gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, querida María Lorena, un placer como siempre estar contigo en tu programa. Bueno, ya el panorama político está prácticamente definido, el panorama económico, ¿lo está? Bueno, a ver, yo creo que hay que valorar varias cosas y creo que lo más importante desde un punto de vista económico es que ahora como país tenemos certidumbre, ¿no? Hace algunas semanas siempre veíamos que estábamos frente a una fuerte incertidumbre y la incertidumbre siempre genera mucha especulación, muchos conflictos. Hay que valorar que hoy tenemos certidumbre, es decir, ya sabemos qué tierra estamos pisando, ya sabemos qué va a pasar, ya sabemos quién va a ser nuestro presidente, también conocemos su plan de gobierno y a partir de ello es que esa certidumbre, espero y estoy seguro, debería generar también un impacto positivo hacia las pequeñas empresas, hacia las medianas y también hacia las grandes, de tal forma de encarar la tarea más difícil que tenemos que hacer ahora todos los bolivianos, ¿no? Y esa tarea más difícil es reactivar la economía desde todo punto de vista. Estamos frente a esta crisis todavía tripartita, como podamos verla. Tenemos crisis de salud, tenemos crisis de pandemia, pero tenemos la crisis económica y ahora como bolivianos tenemos que empezar a trabajar, ¿no? Y lo dijimos y lo seguimos repitiendo, ya terminó el periodo electoral, ya terminó el momento de la pelea, ya se dijeron todo lo que se tenía que decir entre los candidatos y a partir de ahora tenemos que trabajar por Bolivia. Y ese trabajar por Bolivia es generar diálogo nacional, concertación por sobre todo, porque la única forma de salir adelante de esta crisis va a ser con la participación de absolutamente todos. Tenemos que dejar de lado los intereses personales, los intereses regionales, y tenemos que empezar a pensar como Bolivia, como país. Tenemos que empezar a otra vez a reconciliar las políticas fiscales con las políticas monetarias. Tenemos que aplicar un plan que ahora va a ser de 5 años, y ese plan seguramente tiene que enmarcar la reactivación económica desde un punto de vista fundamental, que es el punto de vista productivo. Durante ya muchos meses hemos ido hablando de que muchas de las políticas que se han aplicado en el mundo, no solamente en Bolivia, han estado en el enfoque de estimular la demanda agregada, ¿no? Ahora tenemos que preocuparnos de la oferta, y la oferta es clave, porque si queremos poder repartir más dinero hacia nuestra población, la forma es trabajando y produciendo más, no agarrando plata y simplemente repartiéndola. Entonces hay que incentivar la producción de la economía, hay que incentivar la parte privada, hay que volver a proteger a nuestros empresarios, porque son ellos los que definitivamente generan empleo, y esa generación de empleo genera los recursos a las familias, y esos recursos hacen mover la economía. Ahora, el planteamiento central del MAS es reactivar la demanda interna. Ese ha sido parte del discurso que se ha manejado en campaña. Si bien más adelante seguramente tendremos ya lineamientos que se irán haciendo públicos de cómo van a hacer esto, ¿cómo está el contexto exterior? Mi mirada está puesta en China, mi mirada está puesta en Estados Unidos, mi mirada está puesta en Brasil y está puesta en el Perú y la Argentina, por supuesto Chile. Esto por la balanza comercial, esto por el contexto internacional, esto porque tiene que ver con la renta petrolera. ¿Cómo ves el concierto exterior? Bueno, sabemos que estamos frente a una situación internacional desfavorable para absolutamente todos, ¿no? Obviamente también Estados Unidos está pasando un periodo electoral, vamos a tener también mucha de la incertidumbre que hay frente a lo que va a suceder en las elecciones el 3 de noviembre en Estados Unidos, también van a marcar un poco los rumbos de la economía internacional. Como siempre lo hemos dicho, estimada María René, nosotros somos una economía pequeña. Estos 40.000 millones de dólares que producimos año a año en nuestro Producto Interno Bruto, los tenemos que cuidar muy bien, ¿no? Sabemos que las previsiones de crecimiento para este año son muy malas, vamos a estar decreciendo, yo te lo decía alguna vez en un programa, 7.2%. De terror es así. Era terror, pero posiblemente lleguemos a un poquito más, negativamente hablando. Wow. Estemos cercanos al 8% negativo, pero otra vez es la característica de los países de la zona. Definitivamente lo que está pasando con el Perú es similar, Chile tal vez con un
pequeña desaceleración menor, pero también está con tremendos conflictos sociales. Hoy hemos visto que están frente a un plebiscito que van a tener este fin de semana, y igual hay mucho conflicto social. Uno de los países que ha mostrado mayor estabilidad en la política social y económica en los últimos años también tiene sus sensibilidades. Y para nosotros es clave, como siempre hemos dicho, la salud económica de nuestros principales socios comerciales, que son Brasil y Argentina, que tampoco le están pasando nada bien. Entonces, obviamente sus previsiones de crecimiento son realmente peores que las nuestras. Definitivamente, posiblemente Argentina decrezca hasta en un 15% en su economía en este periodo. Pues ahora tenemos que pensar, y como yo te digo, tenemos que ser muy racionales. Ante todo, la racionalidad es fundamental, ¿no? La plata no sale de los árboles, la plata no es que la podemos cosechar y que podemos empezar a gastar y gastar, porque eso obviamente puede generar un problema de más largo plazo. Tú bien lo decías, tenemos este problema del déficit gemelo en Bolivia. El problema del déficit gemelo, que es un déficit de cuenta corriente, es decir, de balanza comercial, que automáticamente nos ha llevado a un déficit de cuenta corriente ya en los últimos años. Entonces tenemos que trabajar en eso. Todo lo que sea la reactivación del plan económico que vaya a implementar el presidente Arce tiene que estar justamente en cuidar, por un lado, el déficit fiscal. Ese déficit fiscal no podemos dejar que se nos descontrole, porque la forma de financiar el déficit sabemos de que solamente viene por tres lados. Y esos tres lados son deuda externa, deuda interna y emisión de dinero. Absolutamente nadie en su sano juicio aplicaría la emisión de dinero para financiar un déficit, porque sabemos que nos generaría inflación y ahí la cura sería mucho peor que la enfermedad. Pero tenemos que empezar a trabajar en la forma de financiamiento hacia adelante, ¿no? La forma de financiamiento, sabemos que el próximo año, ojalá las previsiones de crecimiento, aunque algunos organismos internacionales son muy optimistas, yo insisto que creo que debemos estar, ojalá, positivo el próximo año, si es que las políticas son adecuadas. Ojalá lleguemos a un 2% de crecimiento, lo cual para mí ya sería muy, pero muy bueno, claro, con la aplicación de las políticas. Efectivamente, tanto la política de MAS como los otros candidatos, no había mucha diferencia entre la forma de reactivación. Lo que yo decía es que la diferencia estaba en la forma de financiamiento, no tanto en la forma en la cual iban a aplicar su política económica. No teníamos en ninguna de las propuestas un cambio estructural en la economía. Ninguno de los candidatos decía vamos a pasar a un neoliberalismo extremo para financiar nuestro problema. Pues vamos a seguir con la participación fuertemente estatal. Ahora sí, el gobierno tiene que buscar esos recursos. Seguramente lo vamos a hacer de organismos internacionales, lo vamos a hacer tal vez de algunos otros países, pero aquí lo importante es de que ese financiamiento que llegue no sea gasto, estimada María. Se invierta bien, ¿no? Tiene que ser inversión. Por eso yo vuelvo a repetir, ya hemos generado muchas políticas de estimulación de demanda agregada. Ahora la forma es estimular la oferta. Si vamos a inyectar dinero en la economía, lo tenemos que hacer. Definitivamente es la forma de mantener y volver a reactivarlo, pero esa inyección de dinero en la economía la tenemos que hacer hacia la oferta. Tenemos que empezar a producir más. Esa es la clave. Esos 40.000 millones de dólares, ojalá se mantengan los 40.000 millones de dólares el próximo año, puede ser un poquito más, 40.000 millones de dólares, pero si queremos empezar a distribuir más plata, ese pedazo de torta se tiene que empezar a incrementar, y eso es invirtiendo en la parte productiva. Aquí, definitivamente, y lo escuché en algún momento en algún discurso en ese momento candidato, ahora presidente electo de los bolivianos, tenemos que ver también la fuerte participación de las empresas públicas. Las empresas públicas que son deficitarias no pueden seguir recibiendo inyecciones de dinero, porque claramente no nos están generando... ¿Por más alta que haya sido la inversión? Por más alta que haya sido la inversión, si nos están generando, si realmente han sido proyectos en los cuales no nos han generado recursos durante estos años, no hay que hacerlo. No se va a hacer privatizaciones, eso me queda muy claro, pero tenemos que priorizar definitivamente aquellas empresas públicas que van a realizar transferencia al Estado, de tal forma que hagan esa transferencia al Estado. Porque si vamos a invertir en una empresa 10 millones de dólares y esa empresa nos va a costar 15, estamos fregados. O sea, hay que priorizar verdaderamente los proyectos hacia los próximos años, y verdaderamente aquellos proyectos que nos vayan a dar un rédito, no una inversión. Yo creo que también aquí es muy importante la participación público-privada. Las alianzas público-privadas, ¿no? Serían interesantes. Las alianzas público-privadas, porque por definición, y eso lo ha demostrado absolutamente todo el mundo, el privado siempre va a tener el incentivo correcto para que las empresas funcionen bien, ¿no? El privado siempre va a querer maximizar sus beneficios, siempre va a querer producir más,
lo cual no necesariamente es un incentivo que tienen las empresas públicas como tal, porque siempre tienen al papá Estado que les va a cubrir el hueco. Bueno, pero ahora ya no tenemos la plata para seguir cubriendo huecos, esa es la realidad. Entonces tenemos que priorizar en empresas que verdaderamente sean rentables, que generen dinero para todos los bolivianos, que ese dinero se pueda distribuir en políticas, obviamente, para disminuir la pobreza, que es obviamente el objetivo que absolutamente todos los bolivianos tenemos. Entonces ahora, el próximo año, ya seguramente conoceremos en las próximas semanas el detalle del plan de gobierno del presidente Arce, en el cual se irán implementando las políticas, especialmente de corto y mediano plazo, para empezar a reactivar la economía. Pero repito, es fundamental este diálogo, esta concertación entre todas las partes. El aparato productivo de Bolivia es, sin lugar a dudas, Santa Cruz. Entre Santa Cruz y La Paz y Cochabamba estamos hablando de más del 60% del aporte a la producción. Entonces, el eje central, como nunca, se tiene que convertir también en el eje central de la productividad y la producción en Bolivia, y es a partir del diálogo en el respeto. ¿Qué se pueden alcanzar buenos resultados? Qué importante lo que nos has dicho. Hay que verlo con optimismo, ¿no? Hay que verlo con optimismo. Yo sé que hay mucho negativismo en las redes sociales, pero hay que ver el vaso siempre medio lleno, estimada María Reina. Por eso tocamos tu puerta, Oscar, por eso siempre tocamos tu puerta. Hay que ver las cosas siempre positivamente. Confiemos definitivamente que la democracia es lo más lindo que tiene una sociedad. Esa nunca la vamos a perder. La democracia ha hablado, tenemos un gobierno electo, eso, como te decía, es clave porque nos da certidumbre, ¿no? Y la certidumbre creo que es fundamental. Todos ya sabemos el camino, el piso que estamos tocando, sabemos la cancha que vamos a tener, sabemos las reglas en las cuales vamos a jugar, y a partir de esas reglas tenemos que empezar a trabajar. Confiemos plenamente en la racionalidad del manejo económico del país, que nuevamente, como te decía, que la política no gane esa pulseta, esa irracionalidad que a veces nos toca. Hoy nos toca controlar los gastos, nos toca saber dónde vamos a poner la plata, y por sobre todo la plata que vayamos a inyectar a la economía tiene que generarnos rentabilidad, porque si vamos a gastar, eso va a ser una bola de nieve que en algún momento nos va a enterrar, y en el momento en que nos entierre vamos a estar en situaciones muy complicadas. Confiemos en la racionalidad, esperemos el plan de gobierno del presidente Arce, que también sabemos que es un conocido de la economía, 12 años al frente del Ministerio de Economía, te está diciendo, ¿eh? Ministerio de Economía, ¿cierto? Entonces, eso también debería dar cierta certidumbre, ¿no? Se tiene que dar cierta certidumbre hacia lo que viene hacia los próximos años. Venga, muchas gracias. Los consejos para el ciudadano, ¿qué tal si los trabajamos la próxima semana? Encantado, como siempre, un placer estar contigo, querida María René, y estamos en contacto en cualquier momento. Muchas gracias. Eso es muy importante. ¿Qué hacemos? Hay gente que tiene la platita todavía bajo el colchón. ¿Qué hace? Hay gente que tiene la platita en el banco. ¿Qué hace? Hay gente que tiene crédito. ¿Qué hace? Hay gente que se ha prestado del vecino. ¿Qué hace? Hay muchas interrogantes para absolverlas la próxima semana. Ya en redes estaremos anunciando cuándo. Tenemos esta entrevista con Oscar Molina, economista, hombre fuerte de la UPB, vicerrector, un hombre de reconocida trayectoria en el ámbito nacional e internacional.